Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, damos gracias, bendecimos tu nombre. Gracias por tener este tiempo, Señor, de estar reunidos, de poder vernos a través de esta plataforma, Señor, y juntos también poder aprender acerca de tus propósitos para con tu iglesia. Gracias, Señor, porque en esta tarde confiamos en que tú eres ayudador nuestro y nos traerás, Señor, a la memoria lo leído, lo aprendido y lo que podamos compartir entre nosotros. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el tema que quiero compartir en este día con ustedes tiene que ver con la nueva conversión, con esa conversión que tienen los hombres cuando se encuentran con Jesucristo y se convierten en nuevos creyentes, ¿ya? En esta novedad de vida. Yo sé que muchos de ustedes han llevado a personas a esa oración del encuentro del Señor con el pecador. Y han acompañado a muchos también en el proceso de su crecimiento. Y por lo menos en mi experiencia, con las personas que he tenido la oportunidad de llevarlas y presentarle el plan de salvación, y ellos han tenido su encuentro con el Señor, y se ha provocado en su vida este nuevo nacimiento, también se acercan para que uno le entregue herramientas de cómo poder ir conociendo a este Señor que ha salido a su encuentro y cómo ellos pueden ir creciendo. Entonces, hoy los invitamos a la iglesia y le decimos, tú tienes que comenzar este proceso educativo en tu vida, y vamos llevándolo a los diferentes niveles de clase que la iglesia o la congregación ofrece para su desarrollo y para su crecimiento. Bueno, nosotros debemos entender que nosotros también somos muy responsables del crecimiento de estas personas. ¿Ya? A veces creemos que presentamos el plan de salvación y aceptó a Jesucristo, y bueno, y si los volvemos a ver, bien, y si no los volvemos a ver, confiamos que el Señor tendrá cuidado de ellos y hará bien con sus vidas, ¿ya? Pero nosotros también debemos aprender que debemos entregarles herramientas, aconsejarles en este nuevo proceso. Entonces, el tema que me planteaba el hermano Luis es que hoy en día en la iglesia la educación cristiana se está desarrollando en estos niveles, entre evangelismo y discipulado. Y esto es parte del discipulado, de cómo nosotros acompañar a otro en su desarrollo y en su crecimiento. Bueno, y cómo podemos tener consejos para estos nuevos creyentes. En San Juan, capítulo 3, versículo del 3 al 7, la hermana Luisa, ya que abrió su Biblia, ella nos va a acompañar ahí un poquitito de la experiencia de este hombre, ¿cierto? Puedes ahí abrir tu bocina, tu micrófono. Ahí. San Juan capítulo 3. Del verso 3 al 7. Ya. En el nombre del Señor Jesús. Le respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús: de cierto te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Amén. Nacer de nuevo. Es una experiencia conmovedora y determinante para el nuevo creyente.
es nacer a una nueva vida, es entrar a una nueva dimensión. Mire, es entrar a un camino nuevo y para ellos, y para como fue para nosotros, también desconocido. ¿Ya? Muchas veces incomprensible, como en el caso de Nicodemo, ¿cierto? Que en su mentalidad quería él poder entender cómo es posible que un hombre ya adulto como él tuviese que entrar en el vientre de su madre para volver a nacer. ¿Ya? Entonces, él no podía entender cómo, siendo ya este viejo, tenía que comenzar a tener esta nueva vida, ¿ya? Lo que Nicodemo dice, no entendía es que Jesús le estaba hablando en esa área espiritual y no la física. El nuevo nacimiento es un nacimiento espiritual. Físicamente seguiremos viviendo de la misma manera que lo hemos hecho, sin duda. Y eso es hasta el momento del encuentro con el Señor. Pero en la vida espiritual es donde el nuevo creyente debe entender que es donde se produce el cambio fundamental en la vida. Yo siempre recuerdo cuando mi esposo aceptó al Señor ese día en la iglesia. Yo todavía no caía del asombro. De verdad, yo estaba muy agradecida del Señor y entendía que era la respuesta a oración de mucho tiempo y de muchos que pueden haber orado por la vida de mi esposo, pero yo recuerdo que esa noche, ya acostados los niños, yo después me acerco a él y yo le pregunto si acaso él verdaderamente entendía lo que había hecho, lo que significaba en su vida este encuentro con el Señor. Recuerdo haberle dicho que este es un nuevo camino, una nueva forma de vida. Seguiremos siendo los mismos, tal vez con las mismas necesidades, con las mismas preocupaciones, pero es un nuevo camino, porque el cambio que se viene o la transformación que se está produciendo no es una transformación física en el hombre, no es que está volviendo al vientre de su madre para volver a nacer, sino que hoy día la transformación es una transformación en el área espiritual. Comenzamos hoy día comienzan la vida espiritual. Quien nace a una nueva vida es como un pequeño bebé, ¿cierto? Que necesita alimento, higiene, cuidados cariñosos, ejercicio y protección. Quien nace a una nueva vida es muy similar a un bebé, viéndolo desde esta área, si usted quiere pensar en lo físico. Es un bebé indefenso, con necesidades de alimentarse, con necesidades de enseñarle, procesos de desarrollo en su vida. Yo no sé si fue fácil para usted enseñarle a sus hijos que este es el cepillo de dientes y hay que ir al baño todos los días con el cepillo y ponerle la pasta. En fin, primero nos dicen que hay que pasarle el cepillo para que solamente jueguen con él. Después simplemente con agua. Y en fin, así cuando van creciendo. Pero todo es un proceso. ¿Se equivocan muchas veces los niños? Sí que se equivocan. ¿Se ensucian? Sí que se ensucian, ¿ya? Pero todo es parte de un proceso. Quien nace una nueva vida, también en la vida espiritual, de la misma manera, el nuevo creyente necesita también de este padre, de esta madre espiritual que le cuide, que le enseñe, que le proteja y que le ayude en todas las cosas en las cuales tenga que desarrollarse hasta que tenga una estatura y crecimiento espiritual. Llega el momento que nosotros también tenemos que dejar hacer a nuestros bebés, a nuestros hijos que van creciendo, a tener una autonomía, una independencia en sus actividades, ya sea
el comer, el lavarse, el vestirse, cuando ya no quieren que le tomemos la mano, cuando ya han aprendido a caminar, ¿cierto? Todas aquellas cosas. Bueno, nosotros necesitamos también ser esos acompañantes en este crecimiento y en este desarrollo espiritual de estos nuevos creyentes, hasta que lleguen ellos a hacer las cosas sin la necesidad de otro, ¿ya? Todas estas cosas están provistas por Dios. Debemos ser ellos que somos el puente entre Dios y estas nuevas criaturas, ¿ya? Porque Dios tiene buenos propósitos para con los hombres. Dios quiere que estos nuevos creyentes, estos nuevos nacimientos que se provocan con el encuentro con nuestro Señor, también se vayan desarrollándose. También vayan creciendo, también se vayan fortaleciendo, ¿ya? Jesucristo ordenó en Mateo 28:20, y es la responsabilidad que tenemos, ¿cierto? Que hicieran discípulos, enseñándoles todas las cosas que Él había mandado, de tal manera que se produzca el crecimiento en su vida espiritual, de forma paulatina. Se irá produciendo también un cambio en su vida física y en su vida moral. ¿Sí? ¿Cómo afecta este nuevo nacimiento y este desarrollo y este crecimiento en la vida física y en la vida moral de un nuevo creyente? Mire, en la mente del Señor está grabada la importancia de la enseñanza desde la niñez. O sea, un nuevo creyente es un niño en Cristo. Pero a nosotros nos cuesta ver a ese niño, porque generalmente vemos a mujeres o a hombres, decimos hecho y derecho, este creyente ya tiene tantos años y nos cuesta entender que van a tener actitudes de niño. Pero este nuevo creyente es un niño en Cristo, alguien que recién ha nacido y está viviendo este significativo proceso de crecimiento y desarrollo espiritual. Y vuelvo a repetirles, generalmente nos cuesta ver a nosotros a este niño en este cuerpo de mujer o de hombre, si ha sido un encuentro con el Señor ya en la edad madura, nos cuesta entender. Se provoca esa como una dualidad de ver a un hombre grande, pero a un niño a la vez espiritual, ¿ya? Y entonces, dice que a todo niño hay que enseñarle desde la edad muy temprana. Generalmente nosotros decimos respecto de un mal comportamiento de algún adolescente o de algún joven, decimos a este niñito nadie le ha enseñado nada. Lo que pasa es que él así porque nunca le enseñaron cuando es chiquitito. ¿Ah? No sé. Yo lo he dicho y lo he oído, ese tipo de comentarios. Pero Dios desea que nosotros vayamos siendo cuidados y ayudando en el desarrollo desde la edad muy temprana, porque es cuando la mente está mejor preparada para aprender las cosas, que en la edad adulta le costará más el aprendizaje. Cuesta mucho hacer a un adulto que ha llevado mucho tiempo de postración, volverlo a hacer caminar. Este va a tener que reconocer nuevamente, entender que sus músculos se pueden retraer y tener nuevamente una actividad física. Les va a costar mucho volver a impulsarse. En cambio, los niños, cuando son chiquititos y usted quiere enseñarles a impulsar, nosotros le colocamos 2 deditos a los bebés y ellos se afirman, y ¿qué hacen? Se tratan de impulsar desde la pequeña edad. Entonces, Dios desea que
estos nuevos creyentes, que son unos niños que están en pleno crecimiento y desarrollo, sean siempre acompañados en este proceso. De tal manera que se produzca este crecimiento en su vida espiritual, ¿ya? Y esto va a ir produciéndose en sus vidas y van a ir conociendo estas buenas noticias, estas cosas que le irán a hacer bien a su vida, que es conocer el Evangelio de Jesucristo, para que ellos vayan también formando raíces, ¿ya? En cada nuevo creyente se va a ir notando este crecimiento, hermano. Cuando nosotros seamos capaces de cuidarlo y ayudarlo en ese desarrollo, ¿ya? Este tema no es solamente que lo oigan aquellos que son los nuevos creyentes. Esto es súper importante que lo aprendamos nosotros, los que ya hemos conocido del Señor y Dios nos ha permitido ir desarrollándonos, ir creciéndonos, y creciendo y ir fortaleciéndonos en Él. Gracias a Dios que Él puso al lado nuestro también estos padres espirituales que nos han ayudado en nuestro desarrollo. Nosotros tenemos responsabilidad espiritual. No podemos, perdón la palabra, andar pariendo hijos por el mundo y dejando. Tenemos que hacernos responsables de estos hijos espirituales. Ayudarles en este desarrollo, ayudarles en este proceso de crecimiento, para que ellos se vayan afirmando día a día en este mensaje poderoso, ¿ya? Que es el Evangelio de Jesucristo para su vida, para que mejoren en todas las áreas de su vida, porque este es un desarrollo y un crecimiento integral, cuerpo, alma y espíritu. Amén. Entonces, la primera pregunta que tal vez un nuevo creyente nos pueda hacer será, ¿qué debo hacer ahora? Esta fue la pregunta que hizo el apóstol Pablo cuando el Señor le apareció en el camino de Damasco. Señor, ¿qué quieres que haga? Ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo 9, en el verso 6. Señor, ¿qué quieres que haga? Mire, en tercera de Juan 2 dice, amado. Esta es la respuesta que Jesús le está dando a esta pregunta de Pablo. Amado, yo quiero que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Dios tiene deseo de este desarrollo, de este crecimiento, que sea prosperado la vida de este hombre, ¿ya? Estos consejos son los que vamos a ver en adelante, son una síntesis de la vida cristiana que debemos considerar con seriedad y practicar. Nos irá bien bajo la perfecta voluntad de Dios. Debemos practicar estos consejos. Porque en la práctica esto nos, ¿sabe qué? Nos aseguran a tener una buena vida espiritual. Sabiendo hacer el buen consejo, teniendo una actitud de obediencia delante del Señor, dice que todas las cosas nos han de ayudar a bien, a tener una mejor calidad de vida, siendo obediente delante del Señor, ¿ya? Por eso que es interesante el que vayamos viendo esto con detención, hermano, y con buena esperanza. A veces vemos estos nuevos creyentes que avanzan un poquito y retroceden otro poco. Y después quieren de nuevo avanzar y por a veces vuelven a retroceder. Nuestros hijos, en su desarrollo y en su crecimiento, muchas veces así. Les llevamos todos de la mano, pero ellos quieren quedarse atrás.
Les queremos ayudar a avanzar, pero ellos insisten en quedarse haciendo otra cosa, ¿ya? Pero hoy día nosotros tenemos que mirarlo con esperanza, como Dios nos ve a cada uno de nosotros. Él viene, nos observa, nos habla una y otra vez, y de diferentes maneras, ¿ya? Porque Él quiere que seamos prosperados en todo, que tengamos, dice, salud, y que no solamente seamos prosperados materialmente, sino que física y espiritualmente, ¿ya? Entonces, ¿qué debe entender el nuevo creyente? Este nuevo creyente debe entender que hoy día tiene una nueva posición espiritual. Ya es diferente. Dios dice que las cosas viejas pasaron, que hoy son todas nuevas. ¿Ya? Aquí las cosas viejas pasaron, porque son ellas todas nuevas. Antes tenía una posición simplemente de un advenedizo, de un extranjero, de un peregrino, pero hoy ha sido dada una nueva posición. Hoy tiene una posición espiritual como hijo de Dios. Porque ha recibido a Jesucristo como su Salvador y como su Señor. Dios el Padre le ha hecho un hijo de Dios. Juan, capítulo 1, ¿quién me ayuda? Juan, capítulo 1. Allí nos confirma a través de las Escrituras, en el libro de San Juan, en el capítulo 1, en los versos 12 al 13, nos confirma, ¿ya? Que ya Juan, capítulo 1, ya por fin. ¿Quién? ¿Lo leo yo? Léalo, lea. Ya, 12 y 13. Ok. Mas a todos los que lo recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Estos no nacieron de sangre, ni por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, sino de Dios. Amén. Antes, entonces, eran extraños para con Dios, pero ahora Él los ha adoptado como su hijo. Y este es el privilegio, el primer gran privilegio que tenemos, ¿ya? Entonces, así que ya no soy, ¿cierto?, extranjeros ni advenedizos, sino que nos llama coheredero, ¿cierto? Entonces, debemos vivir en la nueva posición espiritual. El nuevo creyente debe saber que debemos vivir como un hijo obediente. ¿Ya? Primera de Pedro, lo encuentras ahí en el capítulo 1, en el verso 14 al 16. Debemos vivir como un hijo obediente y debe vivir una vida nueva y distinta. ¿Amén? Es lo primero que debe saber entonces este nuevo creyente. ¿Debe bautizarse en agua? El bautismo en agua es una ordenanza de Cristo y es necesario obedecer. Mateo 28, 19. Perdón, porque si alguien me ayuda, que tenga su Biblia. ¿Hay alguien más? Todos pueden participar, ¿ah? Mateo, ¿cuánto, hermana? No, Mateo 28, verso 19. 28, 19. ¿Lo leo? Sí, porfa. Ya. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. En tiempo apostólico, dice, las personas eran bautizadas generalmente del mismo día en que se convertían. Se predicaba y también estaba el Tíoro, el río, el Jordán, ahí donde eran bautizados rápidamente, ¿ya? Entonces, debemos indicarle que tienen que bautizarse. De repente, en las iglesias hay procesos de desarrollo y crecimiento, como les decía, pasando por diferentes áreas, pero la Biblia nos indica de que ellos
los nuevos creyentes deben bautizarse en agua. Por tanto, dice, el nuevo creyente debe bautizarse en la primera oportunidad que tenga. Amén. Debemos también a estos nuevos creyentes, a este que ha tomado una posición ahora como un hijo de Dios, debe saber que debe comenzar un proceso también, que es parte de su proceso de crecimiento y desarrollo, la oración. La oración es lo que nos acerca a Dios. La oración es lo que hace que le podamos conocer en intimidad, ¿ya? La oración es un tiempo tan personal con Dios. Podemos tener oraciones comunitarias, colectivas, estar orando mucho por algo en específico, pero el tiempo de intimidad, de desarrollo, de crecimiento personal, de comunión con el Padre, primero es de intimidad profunda, ¿ya? Es para conocerles íntimamente, para poder expresar mi sentir. Dios conoce todas las cosas, ¿ya? Conoce nuestros más íntimos pensamientos, sabe de qué tenemos necesidad antes que esté la palabra en nuestros labios, pero Él desea tener comunión con el Hijo. Hablar, que el Hijo hable con el Padre, ¿ya? Que este también pueda entender que este no es, una oración no es simplemente acercarse, abrir nuestra boca y hablar y hablar y hablar, ¿ya? Entender que esto es una conversación con el Padre, ¿ya? Y no es una conversación solamente desde una área, sino que voy para hablar, para expresar, pero para también atender a la voz de Dios, ¿ya? Dios nos habla. ¿Lo cree usted? Diga así con la cabeza. ¿Le habla Dios a usted? Porque a mí me habla Dios. Me habla. Me habla a través de las circunstancias, me habla a través de las escrituras, me habla a través de una hermana, de un hermano, en el mensaje, en la predicación. Dios me habla, ¿ya? Me habla en el silencio de la noche, cuando clarea la mañana, al mediodía y por la tarde. Dios habla en todo tiempo. Dios no está guardando silencio, hermana. Si te dice, yo hace tiempo que no escucho la voz del Señor, Dios nos está hablando. Todo tiempo. Él no deja de hablar con nosotros. Siendo honestos, somos nosotros los que muchas veces dejamos de hablarle a Él. Bueno, pero a estos nuevos hijos de Dios, en esta posición como hijos de Dios, debemos incentivarlos a la oración. Y que este lo acercará aún más a Dios. Porque eso es lo que, no sé si usted recuerda cuando usted se convirtió al Señor, pero en mi caso yo también siento de que tenía como una urgencia de estar cerca de Él, de doblar continuamente mis rodillas, y si no estaba sentada donde estuviera, estaba y pensaba en Dios, sabía que yo podía ahí mismo también conversar con Él. Entonces, la oración nos llevará a acercarnos y a conocerle aún en mayor intimidad. Entonces debemos decirle a estos nuevos creyentes, esta es la experiencia que tú tienes también que provocar en tu vida. Aquí las cosas no ocurren por casualidad, ¿ya? Nosotros también, cuando ya somos hijos, y en este proceso de crecimiento y desarrollo, también tenemos que decirle a ellos que nosotros tenemos que impulsar, provocar ese encuentro, ¿ya? Provocarnos a la oración. La oración no es simplemente llevar necesidades, hacer una lista de peticiones e ir delante del Señor. No, la oración es comunión con el Padre, es conversación plena, de confianza, es declaración de gratitud, de amor, de alabanza, de adoración con el Padre. Y eso nosotros debemos transmitírselo a esos nuevos creyentes. Hermano, es un proceso
verdaderamente muy significativo, que debemos nosotros tomarlo con responsabilidad, ¿ya? Con mucha responsabilidad, porque ellos necesitan de estos padres, de estas madres espirituales, para que lo puedan encaminar en este proceso de desarrollo, de crecimiento espiritual, ¿ya? Dice, para que ellos sepan que hay que orar en todo tiempo, con toda oración y con súplica en el Espíritu. Orar sin cesar. Pedro y Juan subían al templo a la hora 9 de la oración. Entonces es en todo tiempo, ¿ya? Y sin cesar. También este nuevo hijo de Dios debe saber que hay que leer la Biblia diariamente, ¿ya? La lectura, leer la Biblia y la meditación de la palabra, ¿ya? Porque no podemos tomar la Biblia simplemente y leer, sin saborearla, sin que me provoque pensar en ella, ¿ya? Entonces, debemos leer la Biblia y meditar en la palabra de Dios. Esta experiencia, también con la experiencia que leemos a través de la Escritura, también aumentará nuestra fe, ¿ya? Provocará, y en Romanos 10:17, provocará y hará en el creyente crecer espiritualmente. Ahí se preguntan cómo, cuál es el proceso de lectura, qué cree usted que puedo leer primero. Vamos ahí, nosotros decimos, mire, comience leyendo los evangelios primero y después toma el libro de los Hechos, y le estoy dando una receta muy propia, ¿verdad? Pero leer los evangelios, el libro de los Hechos, los Salmos, y luego, ¿cierto? Dice en los libros de los Proverbios, y así también leer el resto del Nuevo Testamento y estimularlo a la lectura completa de la Biblia. Vamos a ir para que no se me aburran, vamos a hacer algunas lecturas bíblicas, ¿o no? Ya. Vamos, ¿cuánto tenemos? Yo soy muy lerda en esta cosa de saber cuántos tenemos en línea. Hay 6 participantes. Vamos ahí a leer. Ahí, Josué 1:8. Hermano Marco, ¿quiere leer? Hermano Marcos Morales. Entonces, busque Josué 1:8. ¿Quién más está por ahí? La hermana Fresia, Eli. Hermana Fresia, ¿puede leer el Salmo 105:2? ¿Salmo cuánto, hermana? 105, Ya, verso 2. ya, perfecto. Eli, ¿estás? Sí. ¿Me puedes leer el Salmo 119, verso 97? ¿Quién más está en línea? No tenga miedo, lea la Biblia. ¿Que lea 2 de Timoteo? ¿Quién está? Yo, Pamela, Yo, Pamelita, 2 de Timoteo, ya. capítulo 3, verso 14 y 17. Ya. Hermana, 119, ¿cuál? No, verso 97. Ya, muchas gracias. Entonces, arrancamos con el hermano Marco. Josué 1:8. José 9:8. No, 1:8. 1:8. Ya, entendí todo al revés. 1:8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque Bien. entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Bien. Ahí tiene
un argumento, no más de uno, tiene más de un argumento para estimular a la lectura de la Biblia, ¿ya? Decirle a este nuevo hijo de Dios, a este nuevo creyente, ¿verdad? Que lo importante de la lectura de la Biblia. ¿Por qué? Hay que meditar en ella, entenderla para que las cosas le vayan bien. El Salmo 105. Amén, hermana Elena. Verso 2. Dice, verso 2, las maravillas de Jehová a favor de Israel. Cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Eso es. Aprendemos en ella lo maravilloso de la creación de Dios, de lo que Él hace. Los salmos nos llevan a eso, en esa lectura, ¿ya? Porque los salmos hablan de las experiencias que tenía el pueblo, ¿ya? En medio de las necesidades, cómo se manifestaba Dios, cómo estaba puesta su confianza en Dios, las cosas que ellos veían y sabían que eran todas de parte de Dios. Dios su defensa, Dios los libraba, Dios era su compañía, Dios les ayudaba para que pudieran vencer, y cuando necesitaban también adorar y entregarle cánticos y alabanza al Señor, ¿cierto? Lo hacían a través de estos salmos. Entonces tenemos el 119, 97. Amén. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Amén. La Biblia. Simplemente entendemos de eso solamente cuando la podemos leer. Esa es la experiencia del hombre en el pensamiento de la palabra, de mirar las escrituras con esa detención, hermano, que provoque en el hombre, en el nuevo creyente, deleitarse en su palabra. Entonces, ¿hay tiempo para leer la Biblia? Ya leíamos anteriormente que de día, de noche, en cualquier momento, pero debemos provocarnos a las lecturas diarias de las escrituras, ¿ya? Segunda de Timoteo, capítulo 3, la Pamelita. Sí. ¿3 cuánto, hermana? 14 y 17, al 17. Ya. Dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Toda la escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en la justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto en eternamente preparado para toda buena obra. Amén. Entonces, toda la escritura es inspirada por Dios. Entender que Dios nos está también entregando herramientas para nuestro desarrollo, para nuestro crecimiento. Entonces, no es una simple lectura que hacemos, o que nos podamos aprender uno que otro texto, sino que esta es una herramienta fundamental en nuestro desarrollo y en nuestro crecimiento. Dice que nos prepara para toda buena obra. ¿Ya? Nos entrega las herramientas. Entonces debemos pedir a Dios sabiduría para entender la escritura, ¿ya? Y ellos deben tener, como nosotros también debemos tener la confianza que el Espíritu Santo es el que nos ayuda, ¿ya? Obedezcamos los mandamientos del Señor, porque a medida que nos vamos desarrollando en este aprendizaje, también vamos, ¿cierto?, también obteniendo ese crecimiento. No nos vamos quedando como niños fluctuantes, llevados por corriente, sino que nosotros nos afirmamos en esto que es verdad. Jesucristo decía, porque tu palabra es verdad, ¿ya? Entonces, estas son nuestras herramientas, y que estos nuevos creyentes deben conocerla y también acompañarla nosotros
en la aplicación de estas herramientas. Amén. Debemos también decirles que hay que asistir a las iglesias, no solamente decirles que no tengan como por costumbre hacer como otros, ¿cierto? Que no se congregan. Enseñarles que una vez que uno recibe a Jesucristo es bueno ir a la iglesia, congregarse. ¿Para qué creen ustedes que es bueno ir a la iglesia? A ver, abran nomás el micrófono y opinen. ¿Para qué creen ustedes que es bueno ir a la iglesia? Para que nos veamos, nos abracemos, ahora no nos podemos abrazar, ni nada, ni el ósculo santo, sirve porque como hay que privarse de todo eso. ¿Pueden opinar? Yo creo que es un crecimiento para ir creciendo, tanto en comunión con los hermanos como en palabra, aprender. Sí, sí. Es parte del crecimiento. ¿Quién más? ¿Quién más opina? Bueno. Porque los hermanos deben estar en comunión todos juntos. Exacto. Porque cuando nosotros recibimos al Señor, recuerden que antes éramos advenedizos, peregrinos, extranjeros, estábamos destituidos de la gloria de Dios, no teníamos conocimiento de Dios, pero hoy día somos hechos hijos de Dios, y además de eso, somos unidos al cuerpo espiritual de Cristo, que es la iglesia, ¿ya? Porque Cristo es la cabeza, ¿cierto? Y el cuerpo es la iglesia de Cristo. ¿Ah? Entender eso, eso como un propósito, como una base fundamental para poder entender por qué nos congregamos. Porque somos unidos al cuerpo de la iglesia de Cristo. ¿Y dónde se reúne la iglesia? Hoy día en las congregaciones, hoy día son lugares llamados templos. En el principio eran los hogares, las casas. Los primeros cristianos en casas se reunían, ¿ya? No existían estos templos como los que ha edificado el hombre para ir ordenando, para ir agrupándolos, en fin, ¿ya? Pero además dice, fue unido a los que son de Cristo. En la iglesia nos juntamos los cristianos. ¿Quiénes son los cristianos? Los seguidores de Cristo, ¿ya? Entonces, somos nosotros los que formamos la iglesia de Dios en la tierra. Las congregaciones de creyentes son parte del propósito de Dios para mantener la comunión entre los cristianos de una misma región, de un mismo barrio o de una misma comunidad. Motivarlos a que sigan ellos congregando. ¿Por qué? ¿Qué hacemos en la iglesia? No hay que sentarnos, oír la palabra, cantar. No, también interactuamos entre nosotros en los tiempos que se debe interactuar. Porque a los nuevos creyentes debemos enseñarles, miren, con nuestro propio ejemplo, cómo deben ser su actitud en la iglesia, en lo que llamamos iglesia, en la congregación o en el templo, llámelo como a usted le parezca mejor, con nuestro propio ejemplo, ¿verdad? Ellos deben saber que a la iglesia vamos a tener comunión con el resto, pero en los tiempos que se puedan dar para eso. Pero mientras estamos en los servicios, ¿cierto? Debemos procurar estar, ¿cierto? Todos unánimes, en un espíritu, ¿cierto? Escuchando, poniendo atención al consejo de la palabra, a las lecturas bíblicas que se dan, que todas entendemos son inspiradas por Dios, porque traen palabra para el pueblo, edificación para la congregación, en fin, ser parte del tiempo de la adoración, ¿verdad? No vamos a estar ahí mientras está el predicador, nosotros vamos a estar teniendo una reunión social con los que estamos acompañados en la barca, ¿cierto? En la banca. No, debemos estar conectados con todo lo que se está haciendo en el proceso de la liturgia, ¿ya? Mire, muchas son las bendiciones que recibimos en la congregación con los
hermanos. Buenos es estar los hermanos juntos en armonía, porque ahí también el Señor envía bendición y vida, ¿ya? Generalmente le decimos al que no fue, te perdiste la bendición. Al que no fue a la iglesia ese día, te perdiste la bendición. Pero es cierto, algunos pierden una bendición de parte de Dios por no asistir a las reuniones, ¿ya? Por eso Dios nos exhorta a no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Dios considera que abandonar la iglesia es dejarlo a Él. Quiero que me lea Segunda de Crónica, alguien que me lea Segunda de Crónica, capítulo 29, versos 6 al 9. ¿Quién me lo puede leer? Que diga yo. ¿Quién lo puede leer? ¿Sí? ¿Pamela? ¿Puede? Hermana, no la busqué. A ver, voy a... 29, ¿cuánto, hermana Elena? 6 Segunda de al Crónica. 9. Segunda de Crónica, capítulo 29, ¿Ya? del 6 al 9. Porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo delante de los ojos de Jehová nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová y volvieron a las espaldas. Y le volvieron las espaldas. Y volvieron las espaldas. Y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas. No quemaron incienso ni sacrificaron holocaustos en el santuario al Dios de Israel. Por tanto, la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén y los ha entregado a turbación y A a execración. execración y a escarnio, como veis vosotros con vuestros ojos. Y he aquí nuestros padres han caído a espada, y nuestros hijos, nuestras hijas y nuestras mujeres fueron llevados cautivos por esto. ¿Ahí? Amén. Sí. Sí. Consecuencia para ellos. Dejaron de ir, dejaron de congregarse, dejaron de estar reunidos. O sea, en aquellos tiempos ellos eran fortalecidos, se fortalecían como un ejército, ¿verdad? Pero, como dijeron, ¿para qué vamos a ir a juntarnos allá? Quedaron esparcidos, indefensos. Entonces, quedaron en manos del enemigo. Los enemigos se multiplicaban y venían y atacaban. Entonces, el consejo del Señor es que podamos permanecer en lo que nos provoca estar congregados, en unidad, en comunión, porque somos fortalecidos, ¿ya? Nos hacemos más fuertes. Este desarrollo, este crecimiento también nos hace profundizar. Nos afirmamos aún más. Nuestros pies son afirmados aún más en esta verdad. Entonces, aunque vengan fuertes vientos y seamos sacudidos, sabemos que nuestras raíces, nuestros pies están bien fundamentados, están bien fortalecidos. Hemos hecho raíces profundas, ¿ya? Es cuando pensamos en si yo me tuviera que ir de este lugar. Yo tengo en la congregación del CRK 29 años. 29 años. ¿Se imagina usted un tronco de 29 años? ¿Cómo son esas raíces? Si usted quisiera sacar ese árbol mañana de ahí del patio de su casa o de la calle, ¿verdad? Cuesta, nos costaría. Se puede sacar, obviamente. A punta de hacha, no sé, pero se puede botar.
Hermana Pero Elena, hay raíces muy profundas. ¿Sí? exactamente. Lo mismo la idea de compartir, que son raíces muy profundas que uno va haciendo lazos con la misma familia en el Señor, la familia en la fe. Es difícil, excepto cuando sea la perfecta voluntad del Señor que Correcto. lo envía a otra misión. Y como pequeña conclusión personal de este estudio, yo no creo que solamente sea para el nuevo creyente, este es para nosotros mismos. El Señor en su amor lo está recordando, cosas que a veces hemos dejado en el camino. Sí, Eso, hermano hermana, Celso. gracias. Sí, sí, tiene toda la razón. Cuando yo repasaba esto, sí entendía lo mismo. También pienso en la responsabilidad que recae sobre cada uno de nosotros. Aquí es Dios tratando con nuestras vidas. Si usted dice, yo estoy tranquilo, yo tranquila, a mí no me recae ningún peso, perfecto, bien, pero en esta circunstancia nosotros tenemos que entender que Dios nos está hablando a nuestras vidas, y podemos también ir entendiendo que no todas las cosas las hacemos bien, que no todas las cosas, en todas las cosas somos obedientes, que hay cosas en que nosotros vamos a veces pasando por alto. Y como les decía, muchas veces nosotros vemos a estos nuevos creyentes que son hombres o mujeres grandes, pero no alcanzamos a ver ese niño interior que tiene necesidad de crecer y de desarrollarse, ¿ya? Así que sí, hermana Fresia, estoy muy de acuerdo con usted, ¿ya? Entonces, Amén. debemos procurar que estos nuevos creyentes asistan a la iglesia, porque ahí de que nos somos fortalecidos y entender que estamos echando raíces profundas. Y vendrán los vientos fuertes. Y no me saludó el pastor. Y la hermana no hizo esto. Y porque la iglesia está hecha de diversidad de personas, ¿eh? Tienen que entender eso. Entonces, hay una más sensible y otra menos sensible. Pero todos somos hijos de Dios. Y vendrán los vientos fuertes, nos soplarán, querrán tumbarnos, pero estaremos fortalecidos los unos con los otros, ¿ya? Creciendo en unidad. El Salmo 100 nos enseña sobre la actitud que debemos tener en la casa del Señor. Ahí le decía yo, con alegría, con gozo, con reconocimiento de Dios, con gratitud, con alabanza, con prontitud, deseo de conocer cada día más al Señor. Él debe entender el nuevo creyente, y nosotros también, que debemos asistir al templo para darle culto a Dios y para recibir sus bendiciones. Dios, solamente Dios, y no otra cosa debe ser el motivo que nos lleve al templo, ¿ya? Concentremos nuestros pensamientos mientras estamos en la reunión y en lo que se está diciendo también en la reunión. Concentremos ahí todos nuestros pensamientos, ¿ya? ¿Qué más debemos saber? ¿Debemos testificar? Sí, debemos testificar de Jesucristo. Ser testigo de Jesucristo es uno de los más grandes privilegios que el ser humano puede tener. Jesucristo dijo que el que diera testimonio de Él en la tierra, Él lo haría en los mismos cielos. Dios nos llama a ser testigos. Jesucristo lo expresó en varios pasajes de las Escrituras. Ya leíamos Mateo 28, 18 al 29, ¿cierto? Mire, nunca niegue o esconda el hecho de que usted es un seguidor de Jesucristo. No, es que yo aquí vengo a trabajar, yo no vengo a decir que soy hijo de Dios. Nada. Nosotros debemos, todos los lugares donde el Señor nos lleve, tener una actitud como un verdadero hijo de Dios. Nadie está diciendo coloques un estandarte aquí en el pecho o aquí en la frente y diga soy seguidor de Jesucristo, sino que nuestros hechos tienen que hablar por sí solos. Sí, eso. Ser servicial con los demás. Dios le dará muchas oportunidades para servir a su prójimo, ¿ya? Haciendo buenas obras, usando los dones espirituales que Dios le ha dado,
ayudando a su prójimo en sus problemas, consolando a los tristes y desalentados. Entonces, todo este proceso es el que tiene que comenzar a vivir este nuevo creyente. Y esta es una primera parte, porque esto también hay otra segunda parte que tiene que ver también con el crecimiento necesario de este nuevo creyente, ¿ya? Cómo aprender a depender del Espíritu, este nuevo creyente, en su crecimiento y en su desarrollo ya se va a soltar de su manito, de la mano del papá o de la mamá espiritual, y va a tener que comenzar a entender que ahora depende total y absolutamente de este Espíritu Santo, porque Él le enseñará, Él lo guiará, Él lo fortalecerá, Él le ayudará, ¿ya? Todas esas cosas tiene que ir aprendiendo este nuevo creyente. ¿Alguna pregunta? Porque veo que son las 21:04. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien quiere acotar? No, bueno, por mi parte no, hermana Elena, se entendió muy bien. Ya, qué bueno. Lo importante de todo esto, esto queda, por si les interesa, va a quedar con el hermano Luis, si quieren repasarlo, pero sí entender que debemos hacernos, somos muy responsables también de este desarrollo y crecimiento de estos nuevos creyentes, usted y yo. Amén. Ahora aquí no sé cómo se sale, cómo se va, si el anfitrión, ¿dónde está? No sé. El anfitrión. Yo soy coanfitrión, yo. Pablo, Luisa, Eli, perdón, ya. Entonces, vamos a orar. Amén. Para ser despedido. Te voy a pedir a Pamela que ore ya. Amén. Señor maravilloso, te agradecemos, Padre Celestial, por esta enseñanza que tú nos has dado en esta hora, Señor. Tú nos confirmas en nuestras vidas, en nuestros corazones, las raíces, Señor, que tenemos, Padre amado, en ti, Señor amado. Tú nos enseñaste, Señor, en esta hora, Padre, que nosotros debemos de crecer, Señor, para también enseñarle a otros a seguir, Padre, y avanzar en este caminar, Señor, hasta cuando tú vengas por nosotros, Señor, hasta que tú vengas, Señor, por la iglesia, Padre amado. Ayúdanos, Señor, también a darnos la madurez, Padre amado, en estos tiempos, Señor, también, Señor, encaminarle con palabra, con enseñanza, Señor, a otros, Padre amado. Gracias, Señor, por los que tienen la oportunidad de estar en la casa de oración, Señor, para alabar, para glorificarte, Señor amado, para aprender de ti. Gracias por mi hermana Elena, Señor, tu hija que ha traído esa palabra, Señor, que ha sido de bendición tanto para su vida y como para nosotros. Ruego, Señor, que tú bendigas a cada uno de mis hermanos que ha participado, Señor. Tu palabra les siga enseñando día a día, amado Dios. Guarda sus vidas y tú les bendiga con toda bendición. Gracias, Espíritu Santo, porque tú continúas con tu obra, enseñando a nuestras vidas y a nuestro espíritu. En el nombre de Jesús, tu bendición. Amén y amén. Amén. Muchas gracias. Que el Señor les bendiga mucho. Espero verlos pronto en una nueva oportunidad.